Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de las mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del corazón del hombre. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Hoy voy a hacer como en la vieja escuela, donde en las homilías se debía explicar cada una de las lecturas y luego el Evangelio. Pero simplemente lo voy a hacer porque me parece importante el mensaje que trae cada una de las lecturas. En la primera lectura del libro del Éxodo tenemos, a ver si ustedes prestaron un poquito de atención, a ver cómo andamos con la atención. ¿Qué escucharon en la primera lectura? ¿Qué es lo que le da Dios a Moisés? ¿Qué le da? A ver. Los 10 mandamientos, muy bien. Estuvieron muy bien. Pero antes de eso hay una frase que es clave, y esa no la van a sacar porque hay que prestar atención mucho. Antes de dar los 10 mandamientos, dice así: Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es decir, los 10 mandamientos son, por así decir, como el pacto por el cual este pueblo va a pertenecer a Dios. Por eso la primera frase es la clave de todo. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto. Y como yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, si quieres ser mi pueblo, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura y una imagen de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra, no te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, no pronunciarás en vano el nombre del Señor, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. ¿Ven? Es decir, el pacto con Dios tiene estas condiciones, pero estas condiciones son para que este pueblo que cumple estos mandamientos pertenezca al Señor. Y es lindo, yo de hecho el miércoles de ceniza y creo que el primer domingo de Cuaresma, si alguno estuvo en alguna de esas misas, yo hablé de la Cuaresma, la Pascua y la Alianza. ¿Por qué? Porque debemos entender también la Pascua en la perspectiva de la alianza, porque la Pascua es la alianza eterna con Dios. Yo les conté en esas homilías que Dios hizo una alianza con Adán, que se rompió por el pecado, pero Dios prometió que iba a enviar un Salvador. Dios hizo una alianza con Noé, que fue la alianza del arco iris, de que no castigaría de nuevo el mundo a través del diluvio. Dios hizo una alianza con Abraham. En ti, Abraham, gracias a la fe de Abraham, Dios hizo esa alianza. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y de Abraham surgen luego Isaac, después Jacob, las 12 tribus de Israel. Después Dios hace alianza con Moisés en el Sinaí, que es esta que hemos leído hoy. Pero todas estas alianzas son una figura
un anticipo de la alianza eterna en Cristo, la alianza de la Pascua, la verdadera Pascua. Fíjense, la alianza con el pueblo de Israel fue la alianza de huir de Egipto, de ser liberados del faraón, de cruzar el mar Rojo, la Pascua, la alianza del Cordero, y después Dios le da los 10 mandamientos. Bueno, Jesucristo va a ser el Cordero, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, la alianza única, nueva y eterna. Cada Santa Misa que nosotros celebramos es la renovación de esa alianza, pero no es una alianza nueva cada misa, es la misma alianza que hizo Jesucristo ya con su sangre, una vez y para siempre, cuando murió, dio su sangre en la cruz y resucitó. Por eso, qué lindo que nosotros veamos nuestra vida cristiana como una alianza con Dios. Si queremos pertenecer al pueblo de Dios, bueno, primero recibimos el bautismo. Dice San Pablo, los que hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Fíjense, es la alianza del bautismo. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. En cada Santa Misa esta alianza se renueva y nosotros recibimos los frutos de esta alianza al mismo Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Ya no comemos el Cordero como comieron los judíos antes de salir de Egipto, sino que comemos al mismo Hijo de Dios hecho hombre en el sacramento de la Eucaristía. La segunda lectura, que es muy linda y la voy a contextualizar. Tuve la oportunidad de ir a Grecia. Yo fui a Grecia. Bueno, ustedes pueden ir también alguna vez. Bueno, y allí fuimos al lugar donde San Pablo le predicó a los atenienses. ¿Se acuerdan? San Pablo fue a Atenas y vio todas las divinidades que tenían los atenienses. Y entonces, bueno, hay un lugar que se llama Areópago. Siempre se confunde. Yo creía también que el Areópago es un templo. No, ese templo se llama Partenón. Está enfrente del Areópago. El Areópago es como una roca grande, así una montañita, donde los filósofos se subían ahí y la gente los miraba desde abajo. Areópago significa Areospagos, es decir, lugar árido, un lugar seco, lugar de piedra. Bueno, y ahí San Pablo, como todos los filósofos, se subió y dijo San Pablo un discurso. Queridos atenienses, he visto que ustedes son personas muy piadosas y religiosas y sabias, y bueno, y he encontrado un altar al Dios desconocido. Ese es el Dios que yo vengo a predicarle. Hasta ahí todo bien. Pero dice, Dios tuvo un hijo que se hizo hombre, murió y resucitó entre los muertos. Y dice, ahí se comenta en los Hechos de los Apóstoles, cuando dijo resucitar de los muertos, los atenienses se fueron todos espantados y dijeron, otro día te escucharemos. Y solo 2 personas, una mujer llamada Dámaris y un tal Dionisio, que después va a ser el primer obispo de Atenas, creyeron. A Corinto se dio cuenta que la sabiduría que él había tratado de usar, así humana, haciendo un discurso medio filosófico, no le había funcionado para nada. Y por eso va a decir esto. Dice, mientras los judíos piden signos y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, los cristianos, predicamos a un Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero para nosotros fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven? Cómo San Pablo cambió el discurso, porque el discurso tan filosófico no le funcionó. Entonces nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los griegos, pero para nosotros fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense dónde está la esencia del cristianismo, está en la cruz de Cristo. El otro día, que no me acuerdo si era domingo u otro día, yo hablé un poquito de la cruz, lo voy a hacer muy resumido en este momento. Nosotros entendemos la cruz, a veces vieron que hay un tema con los evangélicos, porque dicen los evangélicos, ¿por qué ustedes tienen a Jesús en la cruz si Jesús ya resucitó? Bueno, a mí me gusta, por una parte, si miramos este crucifijo muy bonito que está allí, que la gente viene y reza y lo toca, nosotros estamos recordando a Cristo en la cruz, pero Cristo en la cruz, si bien estaba muerto en su humanidad, estaba vivo en su divinidad.
Por eso nosotros no estamos venerando a un cadáver, sino su divinidad mantenía unida el cuerpo. Estaba en el cuerpo y estaba en el alma, y después los pudo unir nuevamente, y eso fue la resurrección de Jesús. Eso por un lado, si miramos esta cruz. Ahora, a mí me gusta hablar también de la cruz mística de Cristo, y que está bien representada en aquella pintura que tenemos nosotros en la catedral, una réplica de San Rafael, que es la cruz de San Damián. Yo la tengo en mi habitación, la heredé del padre Álvaro, y es Jesús crucificado, vivo, pero ya tiene es decir, cronológicamente no da, porque cuando le metieron la lanzada a Jesús, ahí murió. Pero no, la cruz de San Damián, Jesús está con la lanzada, está con sale sangre de su costado. Los ángeles, un ángel con un cáliz recibe la sangre y el agua de Cristo, porque es la sangre y el agua del sacramento de la Eucaristía y del bautismo y del perdón de los pecados. Entonces Cristo, desde hace 2000 años y hasta el fin del mundo, está en esa cruz dando vida. Por eso a veces se lo representa con el pelícano, a veces, el pelícano que saca de su sangre y le da de su sangre a sus, ¿no es cierto?, a sus pichones. Bueno, Jesucristo desde hace 2000 años hasta el fin del mundo seguirá dando vida a través de esa cruz mística. Y esa es la cruz que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Jesús allí inmolado, muerto y resucitado desde esa cruz mística dándonos la vida, y eso sucede en cada una de las Santas Misas, ¿no? Por eso en esa cruz pensamos también cuando San Pablo nos dice: líbrenos Dios de gloriarnos si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por último el Evangelio, este Evangelio que nos habla del celo de Cristo por la casa de Dios. Llegó al templo, y en el atrio del templo, que era parte interior del templo, estaban todos los que comerciaban. Jesús hizo un látigo y se enojó. Es una de las pocas veces que lo vemos bastante enojado a Jesús. Pero en el fondo yo trato de pensar qué es lo que principalmente le molestó al Señor. Lo que le molestó al Señor es que esta gente no había entendido qué era realmente la religión. Estaban haciendo de la religión un comercio, digamos que le habían puesto, podemos decir así, fines de lucro. Y le voy a contar cosas que me han pasado a mí. Una vez en Buenos Aires estaba yo parado en un semáforo y hice algo que no hay que hacer, que es hablar por teléfono mientras uno está manejando. Y pasó un hombre que se ve que tenía algún problema con los curas, evidentemente, y decía: ¿viste? Hablando por teléfono, gastando, y encima con ese auto. ¿Saben qué auto era? Un Renault Twingo, que encima era de cuarta porque no le entraba la quinta, era de cuarta realmente. Bueno, el teléfono me lo pagaba mi papá, y todavía ahora me lo paga de vuelta mi papá porque no le pagué la última boleta. Bueno, ¿saben qué? Esto es importante porque la gente a veces piensa que uno se hace cura para vivir de arriba, y ¿saben qué? Yo si quisiera tener dinero no me hubiera hecho cura, pero ni loco. Es más, fui abanderado del secundario, no necesitaba, podría haber estudiado ingeniería, arquitectura, otra cosa, ¿no? Es decir, nadie se hace religioso o religiosa para vivir de arriba o tener mucho dinero, eso no es así, ¿no? Ahora, lo que sí está mal, si nosotros hiciéramos de la religión un fin de lucro, y eso es lo que había pasado aquí con los... a ese señor del semáforo, yo le quería decir todo eso, que mi papá me pagaba el celular, y no pude porque se puso en verde, así que me tuve que ir. Pero esas cosas a veces pasan, ¿no? A veces la gente tiene mitos, ¿no? Creen que nosotros, el Vaticano nos manda dinero, al contrario, nosotros mandamos para allá a veces. Pero no importa eso, vivimos de la caridad, realmente vivimos de la caridad de ustedes, principalmente. Ahora, lo que no debemos hacer de la religión un lucro, eso sí. Es decir, no tenemos que, lo que había pasado aquí, que esta gente vendía sus animales, todo ahí, se hizo un comercio, y Jesús se enojó demasiado. Podríamos también interpretar esto en un sentido metafórico, alegórico, y como Jesús
habla del templo como su propio cuerpo, porque dice, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Dice, pero ellos dijeron 46 años se llevaron para hacer este templo y vos lo vas a levantar en 3 días. Dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. Y San Pablo también va a decir que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, como dice Orígenes, a veces es el templo de nuestra alma que se vuelve una casa de comercio. Y Cristo quiere entrar a nuestra alma y arrojar de ella todos estos comerciantes y que desfiguran el templo de Dios que es nuestra alma. ¿Y quiénes son? Los vicios, son los malos apegos, los pecados. Y entonces Jesús viene y, si lo dejamos entrar, expulsa todas estas cosas, ¿no? Y va a decir Orígenes, y Dios, después que una vez han sido expulsados todas estas malas fuerzas y potencias de nuestra alma, bueno, Dios se pasea nuevamente, dice Orígenes, en nuestra alma, como se paseaba en el Edén y habla cara a cara con Adán. ¿Y Adán quién es? Nosotros. Es decir, una vez que son expulsados todas esas cosas que no corresponden a Dios, Dios puede nuevamente pasear por nuestra alma y nosotros podemos hablar con Dios. Eso sería una manera figurada también de entender este evangelio, que tiene ciertamente las dos interpretaciones. Durante la historia de la Iglesia hubo épocas en las cuales, por necesidad o porque sucedió, es verdad que gente de la Iglesia muchas veces podemos decir, se mezcló mucho con cuestiones terrenas, a tal punto, no sé si providencialmente o no, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, surgen los estados pontificios, y es verdad que muchos obispos y hasta el mismo Papa tenían que administrar cosas del mundo. Bueno, providencialmente en el siglo XIX esa situación volvió a cambiar porque le fueron expropiadas a la Iglesia todos esos territorios y pasaron a ser el Estado italiano. Y como decía un profesor de historia nuestro, bueno, aunque esto sucedió así, bueno, quizás es providencia de Dios para que la Iglesia esté dirigida principalmente a las cosas espirituales. Le decía, creo que San Bernardo, al Papa de su época, siglo XIII, le decía, eran amigos, habían sido amigos antes de que el otro fuera Papa, y San Bernardo le decía, deja todas esas ocupaciones malditas. Es decir, le decía, deja de lado todas las ocupaciones mundanas que te alejan de lo tuyo, que sos un sacerdote, que sos papa, y es más estar en las cosas de Dios. Bueno, después la historia se encargó de que nuevamente la Iglesia de alguna manera sea pobre. Habría para hablar mucho rato de esto, porque la gente que el Vaticano, que el oro que hay en el Vaticano, que habría que venderlo. Bueno, eso sería para otra homilía, pero yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo viví en Roma. Fui becado por dinero que salía también del Vaticano de alguna manera. Así que usted tiene un sacerdote acá que estudió también gracias a ese dinero que gente pone, ¿no es cierto? Bueno. Después otras cosas, ¿no? Además de eso, de las obras de misión que se hacen en el mundo, hay ciertas obras de arte que gracias a que están en el Vaticano, ustedes las ven gratis. Por ejemplo, ustedes entran a la Basílica de San Pedro, algún día podrán ir. Yo le pedí a Dios y pude ir. Bueno, yo quería conocer al Papa Juan Pablo y se lo pedí a Jesús en el Santísimo y me lo concedió. Bueno, vos entrás en la iglesia de San Pedro y a la derecha tenés la Pietà de Miguel Ángel. Ahora, si el Vaticano la vendiera, supongamos, por lo que sea, no la van a poder ver más ustedes gratis, porque la van a poner en un museo que le va a costar $1000 la entrada y así. Bueno, por eso digo, son cosas discutibles, pero un poco yo les di algunos argumentos como para hablar de ese tema. Bueno, pidamos al Señor entonces enfocarnos en lo que nos queda todavía de la Cuaresma para recibir bien al Señor, que Él quite de nosotros todo lo que no corresponda a Él y pueda Él resucitar en nuestra alma y estar allí, habitar, digamos, también contento en nuestro corazón. Ave María Purísima.